días, bienvenidos a todos. Empezamos hoy una nueva serie de webinars, en este caso dedicado a la formación aeronáutica. Como todos sabéis, el transporte aéreo ha sido de los más tocados durante el COVID-19 porque ha atacado directamente a la movilidad. Esto puede hacer que la gente que quiera ser piloto se preocupe sobre el futuro inmediato del sector. Pero bueno, como dato positivo, comentar que todas las compañías aéreas que operan en España han hecho una programación de verano que la verdad es calienta la esperanza. Además, los pilotos desempeñan un papel fundamental en las compañías aéreas. Y para describirnos cuál es la importancia de esta profesión en una línea aérea, tenemos con nosotros a Javier Gándara. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días Esther, ¿qué tal? Javier es el presidente de ALA España, que agrupa a compañías aéreas que operan el 85% del tráfico aéreo en España, y además es el director general de EasyJet para el sur de Europa. Bueno, Javier, cuando quieras, ¿qué tienes que decir a estos jóvenes que quieren ser pilotos? Perfecto, pues muchas gracias Esther, muchas gracias a Fly News por invitarnos, ¿no?, un poco a dar pues, nuestro punto de vista, ¿no? Y yo un poco lo primero que me gustaría, digamos, es pues lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Porque como decías tú, ahora digamos, parece digamos, que este verano puede que empiece la recuperación y puede entonces que el transporte aéreo vuelva a seguir, digamos, teniendo ese rol tan principal que lo ha también tenido durante la pandemia. Entonces, un poco de cara pues eso, a toda la gente que ahora mismo está pensando en hacerse piloto, a mí me gustaría hacer una serie de consideraciones en base a mi experiencia y a mi propia, digamos, situación, ¿no? Yo no soy piloto, yo soy ingeniero aeronáutico, lo soy de casualidad, yo quería ser teleco, pero bueno, ahora no viene al caso, pero yo ahora mismo estoy en una situación que me parece que es la mejor situación que profesionalmente se pueda estar, que es el poder estar trabajando en lo que es tu pasión profesional, ¿no? Y por eso para mí el primer consejo, ¿no?, todos aquellos que están ahora mismo pensando en ser pilotos, en que realmente vean si es verdaderamente su vocación, ¿no? O sea, si lo que están buscando, un poco que yo creo que ya cada vez más está abandonado, pero es una idea de no, yo lo que quiero tener es una profesión muy bien pagada y con una vida fácil, que se olviden, porque no es el caso. Hoy en día, digamos, pues no es fácil hacerse piloto, no es fácil luego, además, cuando ya lo eres, el mantenerte constantemente, el tipo de vida y todo eso. Y luego, en cuanto a, pues eso, el ganar mucho dinero, ahora mismo los pilotos tienen, ¿no?, una remuneración razonable, desde luego, pero yo creo que realmente, más que una profesión, yo lo veo como una verdadera vocación, ¿no? Entonces, si alguien está solamente buscando una profesión, probablemente lo que debe hacer es buscar otra, pero si realmente lo saben ya o a lo largo de pues, sus estudios descubren que es su verdadera vocación, entonces, vamos, yo no lo dudaría, porque no hay nada, digamos, que sea mejor profesionalmente, eso, que estar trabajando en lo que es tu verdadera pasión profesional, ¿no? Entonces, una serie de consejos, yo creo, de cara a, pues eso, hablando del mundo de la aviación comercial. Claro, hay muchas otras facetas y al final, oye, no solo hay pilotos de línea aérea, hay muchas otras, digamos, labores, pero yo de la que sé es de la aviación comercial, que es una de las salidas que suele ser de las más deseadas, ¿no?, por todos los que están formando como pilotos, ¿no? Entonces, en cuanto a la aviación comercial como tal, yo creo un poco, hay gente que dice, no, ahora no es buen momento porque estamos en una etapa de crisis, es mejor después. Yo creo que si tienes vocación por ello, cualquiera es buen momento. Además, las crisis van a pasar, estamos en una industria cíclica y siempre hay 5 o 6 años de crisis, 5 o 6 años de boom, etcétera, con lo cual nunca hay un buen momento ni nunca hay un mal momento. Yo creo que realmente lo importante es que sepáis qué es vuestra vocación, a lo que queréis un poco dedicar todo eso. Y lo que es fundamental entonces es, primero, si realmente es lo que queréis hacer, pues que busquéis primero una buena escuela, ¿no? Y de eso os van a hablar pues mucho mejor que yo Tomás, Miguel y Fernando a continuación, ¿vale? Luego, una recomendación también que suele ser, yo hablo con muchos pilotos y eso, es que, oye, tampoco pongáis todas las bazas a una carta, ¿no? Entonces, nunca está mal el buscar una formación alternativa, ¿no?, en lo que sea, en ámbitos de gestión o de otra cosa, que luego, oye, pueda servir como un plan B o incluso, digamos, que pueda pues complementarse, ¿no?, porque muchos pilotos acaban también siguiendo volando en las compañías aéreas, pero también pasando a hacer al mismo tiempo trabajos de gestión. Luego hay un tema muy fundamental que yo creo que es el título, ¿no?, cuando salís de la escuela. Claro, eso es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Entonces, lo que también yo recomiendo es que aprovechéis al máximo el tiempo que estáis en las escuelas y no os limitéis a decir, bueno, pues venga, voy a hacer justo lo que hay que hacer, me dan el título y ya está, sino que aprovechar cualquier oportunidad para hacer todo lo que podáis hacer a eso.
Luego cuando salgáis, ¿no? Y sobre todo aquellos que queráis pues, acceder pues, a una línea aérea, ¿no? A la aviación comercial, también tener claro que la inmensa mayoría no encuentra, digamos, trabajo en una compañía aérea inmediatamente, se suele tardar más o menos tiempo, pero bueno, no es raro que se tarde a lo mejor 3, 5 años. Entonces, una recomendación clara es que si es así, que ese tiempo, digamos que no desconectéis del mundo aeronáutico, intentar hacer lo que sea, pero manteneros conectados. Si es, volar arrastrando carteles o volar una Pilatus para lanzar paracaidistas o cualquier cosa, ¿no? O hacer de instructor o dar clases teóricas, intentar estar conectados, ¿no? Lo más posible al mundo aeronáutico, porque cuando llegue esa oportunidad, que llegará, pues lo suyo es precisamente no estar desactualizado, estar precisamente, porque claro, lo peor que podría pasar es que entres a una compañía aérea, saquéis la habilitación de tipo, pero luego cuando sueltan en línea, entonces que no seáis capaces de, pues si en 50 sectores no hay que estar ya preparados y que no seáis capaces y entonces perdéis esa oportunidad que vamos, no hay muchas y las que hay que aprovecharlas al máximo. Por eso una recomendación sería que os mantengáis conectados durante ese tiempo y que tengáis claro que es probable que tardéis. Yo por daros también una referencia también personal mía, ¿no? Yo cuando estaba en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, que como dije antes, llegué de casualidad, ¿no? Pero sin embargo tuve la suerte una vez allí de descubrir que mi verdadera vocación profesional era la aviación comercial. Y cuando yo estudiaba, mi sueño, que yo creía irrealizable entonces, era el poder alguna vez dedicarme y trabajar en una compañía aérea en roles de gestión, ¿no? Claro, yo lo pensaba irrealizable. De hecho, yo empecé mi carrera profesional completamente en otro campo, en el campo de la logística, ¿no? Trabajé 11 años en FedEx, ¿no? Que era una línea aérea también, pero la parte, lo que yo hacía sobre todo era más el resto de cosas. Pero bueno, yo no desesperé, yo seguía teniendo ese sueño y bueno, hace 14 años tuve la oportunidad de entrar en EasyJet y luego promocionar en distintos puestos y luego encima, pues hace 4 años tuve la suerte, ¿no? De que me encargasen liderar y presidir la principal asociación de líneas aéreas, con lo cual, claro, eso es un lujo, ¿no? Yo pagaría por hacer lo que hago y al revés, no solamente lo pago, sino que me pagan. Entonces, por eso os digo que si verdaderamente es vuestra vocación, a lo mejor os va a llevar tiempo, el camino a lo mejor no es tan recto como sea, pero que no desesperéis y que tengáis siempre pues eso en mente, ¿no? Porque cuando lleguéis ahí veréis, digamos, que hay pocas cosas pues que ofrezcan, digamos, pues una satisfacción tan grande, ¿no? Ya por último, en el mundo en el que estamos también hay que ver que el mercado de pilotos realmente es un mercado global y mundial, ¿no? Entonces, pues no es descartable que en ese camino, digamos, que a lo mejor no es tan recto, pues, oye, tengáis que iros a otro país, incluso a la otra parte del mundo, bueno, sois jóvenes y entonces es el momento de hacerlo, pero un poco que no penséis también que, no, yo lo que voy a hacer es, me dan un puesto en Iberia basado aquí en Madrid, o entonces no, porque entonces, obviamente, vamos, alguno tendrá esa suerte, pero la inmensa mayoría tendrá que hacer otra serie de cosas, ¿no? Y ya por último, un poco, yo creo que para mí, ¿no? Lo que es realmente tan satisfactorio de trabajar en este sector, ¿no? Es el valor que aportamos a la sociedad, ¿no? Entonces el transporte aéreo es esencial, lo ha dicho Esther al principio, ¿no? Pero ya no solamente para la economía, también para el turismo, pero es que conectamos a las personas, ¿no? Y pues claro, gran parte de la gente que vuela hoy en día, hace no demasiados años no se podía permitir ese lujo, era un lujo al alcance de muy pocos. Hoy en día se ha democratizado el transporte aéreo y podemos acercar a la gente se puede ir de vacaciones, la gente puede estar pues cerca uno de otro. Y siempre digo, un poco de broma, que uno de los ratios, ¿no?, de gestión que deberíamos de mirar en la industria es el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones que hemos permitido a abuelos con sus nietas, padres con los hijos, gente que a lo mejor antes se veía una vez al año, una vez cada 2 años, ahora gracias a todos los que estamos y nos dedicamos a esto, lo pueden hacer muchas veces, pues todos los meses si es necesario, ¿no? Y luego, bueno, ahora mismo estamos todavía en una gran crisis, ¿no? En el mejor de los casos esperamos que este verano pues operemos alrededor del 60%, y eso en el mejor de los casos de lo que operamos el verano de 2019, pero bueno, lo esperable, digamos, es que viajar es algo inherente a la naturaleza humana. La gente viajaba y quería viajar antes de la pandemia y lo va a seguir queriendo hacer durante y después, y eso, digamos, es una de las pocas cosas buenas, ¿no?, que hemos descubierto con este tema de la pandemia. Pero es que incluso durante lo peor, ¿no?, del primer estado de alarma, el transporte aéreo ha sido esencial. Ya no hablo de los vuelos cargueros que trajeron
a España y a todo el mundo, material y equipamiento médico, ¿no? Están todos los vuelos de repatriación que todas las compañías aéreas pusimos todo lo de nuestras manos para volver a llevar a todo el mundo a sus casas y con sus familias en un momento, digamos, pues de la mayor crisis, ¿no? de una generación. Y luego también seguimos manteniendo una conectividad esencial, y ahí hablando sobre todo de sitios como son las islas, ¿no? Donde pues, la gente necesita el transporte de moverse, seguimos manteniendo, y a pesar de que solamente durante el primer estado de alarma, entre abril y junio, pues operamos alrededor de un 5% de los vuelos que se hubiesen operado en condiciones normales, cada uno de ese 5% eran vuelos completamente esenciales. Y ya nos digo ahora mismo el rol que está jugando la carga aérea en lo que es la distribución y la logística tan compleja de la vacuna. O sea que, bueno, en definitiva, y ya cierro porque ahora yo creo que lo más interesante es lo que os van a contar Tomás, Miguel y Fernando, y no esta introducción, pero me gustaría cerrar diciendo que, pues, si tenéis vocación por esto, adelante. Trabajar en esta industria es de las mejores cosas que hay porque precisamente damos un gran servicio a la sociedad y sobre todo garantizamos bienestar y felicidad. Entonces, si aún encima te pagan por eso, pues imaginaros un poco pues, la satisfacción que se produce. Con lo cual, nada, animaros y ahora un poco ya os dejo para que tanto Tomás como Miguel como Fernando ya os cuenten un poco, pues mucho más en detalle, en verdad, pues todo lo que implica lo que es algo tan importante como es la formación de pilotos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Javier. Creo que los consejos van a ser súper útiles. Eres una persona del nivel de gestión que tienes tú y te lo agradecemos mucho haber hecho esa introducción. Y nada, a volar, a continuar volando. Muchas gracias y suerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues después de escuchar esas interesantes palabras de Javier Gándara, que creo que a todos los que estáis conectados y queréis haceros piloto os van a servir. Desde luego ha sido un mensaje en positivo y un mensaje como siempre oigo yo también a los directores de escuelas que van a participar hoy en ese webinar de formación, que es un trabajo vosotros, los alumnos, los jóvenes que queréis ser, de auténtica vocación. Y bueno, paso a introducir a nuestros ponentes de hoy, que son los representantes de las 3 escuelas, diría yo, más importantes que hay en España por volumen de alumnos que han pasado por sus aulas, por la veteranía, por los años que llevan dando ese servicio. Y paso a presentarlos. Pues vamos a contar hoy con Fernando Gómez, que es el secretario general de Adventia, una escuela adscrita a la Universidad de Salamanca y que creo que todos conocéis, todos los que os estáis planteando haceros pilotos. Tenemos a Tomás Marqués, que es presidente y fundador de Aerotec y también presidente de la Asociación de Escuelas de Formación Aeronáutica. Y por último, a Miguel del Moral, que es el director general de European Flyer, otra de las grandes del sector. Hola, buenos días a los 3, ¿cómo estáis? Buenos días, Esther. Hola, buenos días, Esther. Buenos días a todos los asistentes a la reunión. ¿Qué os ha parecido, Javier? Empieza tú. Tomás, ¿qué te ha parecido? Muy bien, muy positivo, y es un mensaje alentador de una persona que tiene el mérito adicional, como él muy bien ha dicho, que no es piloto, con lo cual son muy agradecer sus palabras en ese sentido. Igualmente como representante del sector, que no dejan de ser los empleadores de los alumnos que el resto de los asistentes a esta reunión formamos. Para nosotros, creo que para todos es fundamental que nuestros alumnos salgan al mercado de trabajo con los niveles de calidad en la formación y de conocimientos que luego los operadores aéreos van a exigirles. En ese sentido, pues muy alentadoras las palabras, la verdad. ¿Tú, Fernando, qué te ha parecido? Pues la verdad que escuchar a Javier siempre es un placer, porque al final transmite ese punto de optimismo que muchas veces necesitamos. Todos sabemos que el sector es cíclico, pero que lo plantea el presidente de las compañías aéreas, pues al final dice, bueno, pues no solo lo que pienso y lo que leo en los periódicos, sino que es verdad. Y que nuestros alumnos, cuando empiecen a estudiar el próximo curso, sepan que dentro de 2 o 3 años van a estar en una situación muy buena del mercado otra vez, y que nos podamos olvidar de esa mala sensación que hemos tenido el año pasado, por denominarlo de alguna manera. ¿Y para ti, Miguel? Pues igual, no, me uno a las palabras y efectivamente siempre es un placer escuchar a Javier y tal y como ha dicho, pues nosotros que somos los que formamos los pilotos, escuchar las palabras de alguien del sector, pues palabras de esperanza, diciendo pues cómo está el sector, los índices de recuperación,
apostar por la calidad y sobre todo incidir mucho, me ha gustado mucho cómo ha incidido en la vocación, en la importancia que tiene la vocación de los pilotos, independientemente del momento. Pues yo creo que eso es muy positivo para todos los que nos están escuchando hoy, las palabras de Javier. Bueno, pues si queréis entramos en materia. A mí me gustaría empezar preguntándoos o que nos describieseis el gran esfuerzo económico que habéis tenido que hacer para seguir con las clases, para adaptaros a toda la normativa a esa de seguridad. Y si quieres empezamos por Tomás. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido en tu caso esa inversión que habéis tenido que hacer, adaptaros a la nueva normalidad con los alumnos? Bueno, la inversión en sí misma ha consistido sobre todo en esto que ahora está tan en boga, ¿no? La digitalización. Es decir, unos planes que a lo mejor se hubieran fraguado o se hubieran materializado en 5 años, sobre todo por la lentitud de la administración a la hora de gestionar todo esto, como eran pues todo el acceso a la formación no presencial o semipresencial, las clases a través de medios electrónicos, etcétera. Pues todo eso se tuvo que poner en marcha aceleradamente y con una gran incertidumbre, porque la primera respuesta no ante la pandemia entendido en el sentido sanitario, sino ante las drásticas medidas que la Administración nos impuso, realmente paralizó nuestra actividad. O sea, yo creo que hemos pasado desapercibidos, hay sectores que han sido muy afectados, pero la formación, y en concreto las formaciones no regladas, sufrimos un impacto brutal del cierre de nuestra actividad, fundamentalmente la actividad docente, pero también la actividad de vuelo, que tampoco se interpretó como actividad esencial ni como actividad comercial, en fin, volvimos a entrar en eso. Y entonces esto nos costó primero, calculo que a todos los que estamos aquí, aproximadamente 4 meses de parón absoluto en la actividad económica, en los ingresos y sobre todo en el desarrollo de nuestros programas de formación, que la continuidad es esencial. Y entonces hubo que hacer, pues en nuestro caso, inversiones pues desde pantallas digitales, medios, licencias de software para operar y poder seguir impartiendo las clases. Y entonces, en ese sentido, bueno, la inversión además, que desde un punto de vista podía parecer que es que te estás ahorrando otra cosa, como digo, como el parón fue de la manera que fue, realmente no te ahorrabas nada. Tenías una clase por la que estabas pagando el alquiler y al profesor, la tenías completamente vacía y a la vez tenías que estar haciendo la inversión adicional en los medios digitales. En ese sentido, bueno, no vale la pena cuantificarlo, pero bueno, ha sido una inversión que obviamente en un momento muy difícil, mientras las empresas gestionábamos ERTES, gestionábamos nuestras relaciones con la administración, gestionábamos el mantenimiento de nuestros aviones, mientras la propia autoridad aeroportuaria te impedía acercarte a los aviones, intentando gestionar tu organización de mantenimiento, mientras la Guardia Civil te impedía llegar a tus oficinas, intentando contactar con los responsables de la administración mientras estaban todos supuestamente teletrabajando, pero inaccesibles. Ha sido un doble esfuerzo. Yo quizás haría más énfasis en el esfuerzo de adaptación personal, el gran sacrificio personal que ha supuesto para todo el equipo de dirección de las empresas, más que el económico. Para ti, Miguel, en European Fire. Como dice Tomás, efectivamente, nada más suceder esto, fue un brusco, pues nos vimos obligados a planes que probablemente se iban a desarrollar en el tiempo, pues a tener que acelerarlos, hacer inversiones en digitalización, en equipos técnicos, formar al personal para que pueda dar este nuevo tipo de formación. Prepararnos también, tomar todas las medidas, por supuesto, damos por hecho todas las medidas sanitarias, también muy, muy importante, y sobre todo pues el parón de 4 meses que no pudimos hacer nuestra actividad, parte de nuestra actividad, lógicamente es parte teórica, parte práctica. Pues la parte práctica, como ha dicho Tomás, pues nos vimos abocados a un cierre, sobre todo lo peor de todo pues fue la incertidumbre de no saber dónde, pues al estar catalogados en formación, en enseñanza no reglada, pues esto supuso para nosotros un gran hándicap. Inversiones hemos aprobado recientemente aula de exámenes en Alicante, por ejemplo. Como sabéis, tenemos base aquí en Madrid y también tenemos en Alicante. Y bueno, pues una cosa buena ha sido que AESA nos ha permitido a las escuelas periféricas
el poder hacer exámenes en otras bases, lo acabamos de poner en marcha, con lo cual esto es muy bueno porque precisamente en estos tiempos de pandemia, que lo que se pretende es pues, que no haya movilidad, pues esto nos permite que nuestros alumnos, sin tener que desplazarse, pues se puedan examinar en la propia escuela. Luego, pues bueno, esto nos ha hecho reinventarnos, como pasa en todas estas situaciones, y hay cosas que han venido pues, para quedarse. Lo que hemos hecho, por ejemplo, también digitalización de la escuela en cuanto a la visita de la escuela. Esto es algo muy bueno, que la gente que nos está escuchando lo podrá ver. Hemos hecho unos tours virtuales. Se puede ver desde la comodidad de la tablet, de un teléfono desde casa, pues poder ver nuestras instalaciones. Y luego, pues respecto al contacto, digamos, al final con nuestros candidatos, pues como lo estamos haciendo hoy, pues hacer Open Day virtuales, que aprovecho también. Hoy, por ejemplo, coincide que esta tarde tenemos uno, pues es el método que ha venido, que además pues parece ser que ha venido para quedarse. O sea, que la inversión, pues efectivamente ha sido cuantiosa, pues tanto en medios materiales, personales, o sea que, pero bueno, creo que podemos decir que efectivamente vemos luz al final del túnel, como se suele decir. Me imagino que, Fernando, que en vuestro caso habrá sido igual, pero también todas estas inversiones que hacéis cierto tipo de escuelas con prestigio, me imagino que da también una garantía al alumno, ¿no? Que se sienten más acompañados, se han sentido más acompañados en estos... Yo en ese sentido, Esther, sí, también la misma sensación de muchas veces de soledad, de incertidumbre. Lo que pasa que quizá en nuestro caso es un caso un poco más diferente al estar dentro de la Universidad de Salamanca. Y entonces, bueno, pues con la Universidad de Salamanca la verdad que nos ha permitido muchas veces que sea nuestro faro, nuestra luz que nos ilumina, en el sentido que nos ha marcado el camino muchas veces de esas palabras nuevas como planes de contingencia, como enfoque digital, como aula extendida que hemos tenido que poner en marcha para que los alumnos cuando han vuelto a las aulas y están confinados puedan seguir perfectamente sus clases a través de las plataformas telemáticas, la plataforma de la universidad, esos exámenes con reconocimiento facial que hemos tenido que hacer, de inteligencia artificial, que no sabíamos, yo creo muchos que ni existía hace unos meses. Pero bueno, yo me quedo con un punto de optimismo. Nosotros en este proceso lo que hemos hecho fundamentalmente es poner ese foco en el alumno, en decir, oye, vamos a ver, nosotros como escuela, como organización, pues ha habido un primer momento de shock, que estábamos todos, que no sabíamos muy bien qué hacer, pero luego enseguida hemos retomado un poco ese camino, esa importancia que apuntaba Miguel también, de las sedes periféricas que nos ha concedido AESA. Y yo creo que desde el punto de vista del alumno, esos cribados masivos que hemos realizado, esa concienciación sobre los protocolos sanitarios, también son aplicables al mundo de la aviación, porque al final un piloto se caracteriza por saber y conocer perfectamente los protocolos. Y en nuestro caso, la verdad que ha sido una satisfacción que enseguida los propios alumnos asimilan y han asimilado esas necesidades. Tengo que ir a hacer un reconocimiento médico, un cribado a la universidad, tengo que ir. No, o sea, es una cosa totalmente natural. Si tengo cualquier tipo de síntoma, tengo que notificar, y eso aplicado al final al mundo de la seguridad aeronáutica, pues es muy positivo también. Y la utilización de esas herramientas tecnológicas, pues al final han venido para quedarse, y yo creo que esa va a ser un factor que mucha gente dice, no, los universitarios que están ahora mismo, que han sufrido el COVID durante su periodo de formación, están peor formados. Pues yo tengo que trasladar el mensaje totalmente contrario, es decir, no. Son pilotos diferentes, se han formado con unas habilidades diferentes, y la fuerza muchas veces ha hecho que destaquen en esas capacidades, en esa resiliencia al final muchas veces, que esa palabra también está ahora mismo de moda, pero también los hemos formado y han sido conscientes en primera persona de lo que sucede cuando hay un problema que tienen que darle solución. Y yo creo que eso ha suplido a esa falta de vuelos que hayan podido tener durante 2 o 3 meses, esa falta de simuladores, esa falta de mano práctica que han tenido, que evidentemente es una carencia, pero bueno, afortunadamente durante este periodo, durante los siguientes meses, pues estamos sacándolo adelante, y yo creo que se han actualizado todos aquellos que han sufrido ese parón, están ya totalmente al día, y las nuevas generaciones que van a entrar en nuestra escuela, en nuestras escuelas,
pues van a tener otro planteamiento diferente ante la vida, ante la actitud de formarse, y eso yo creo que es positivo, y yo me quedo con eso, más que con las 4.000 mascarillas que hemos tenido que utilizar al mes, los picaportes cambiados, los nuevos simuladores, la locura que ha sido estos meses. Sí, la verdad es que todos los sectores nos hemos visto obligados un poco a reinventarnos, pero bueno, en vuestro caso es que estáis sujetos a una regulación súper estricta, ¿no? Que es la de la Agencia de Seguridad Aérea. Yo, en el guión que os mandaba, os hacía una segunda pregunta que era cómo han ido las matriculaciones, cómo es la evolución. Pero creo que, hablando con vosotros, creo que es más importante que expliquéis a la gente que nos está viendo y siguiendo las palabras de Javier, ¿qué recomendáis a la hora de elegir una escuela? Por ejemplo, empieza tú, Miguel. A la hora de elegir una escuela, sobre todo, lo más importante pues, es la calidad de la enseñanza, asegurarse pues, que están, antes de nada, sobre todo, porque que es un centro que cuenta con todos los medios necesarios. En cuanto a aprobaciones, eso muchas veces lo damos por hecho, pero es muy importante ver el tipo de enseñanza que se imparte. Y luego, por supuesto, pues dirigirse a la escuela. Yo recomendaría, lógicamente, que vengan a ver nuestros centros, que aprovecho para decir que aunque estemos en pandemia, por supuesto, cumplimos con todos los protocolos sanitarios, de seguridad. Las escuelas estamos abiertas. Veo ahora, por ejemplo, en el chat que hacían una pregunta acerca de si hemos retomado la formación presencial, si volvemos a clases, si las clases son presenciales. Pues efectivamente, una vez que ha pasado el verano, nosotros tenemos las clases presenciales también. Hacemos test, si en algún caso algún alumno resultara positivo, si se diera la circunstancia, avisa a la escuela, esa promoción pasa a darse a distancia. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, con la recomendación de que vengan a vernos, que vean nuestros planes de estudios, que vean cómo hemos aprovechado, de hecho, pues esta pandemia también para reforzar nuestros programas con horas de simulador, más horas de simulador. Hemos introducido cursos nuevos, aparte de todo lo que ya nos obliga la normativa. Tenemos una normativa, lógicamente, a seguir, pero pues nosotros en aras de mejorar la formación del piloto cuando salga, para que salga mejor preparado, pues tratamos de contar con los mejores medios. En European Flyers pues siempre estamos a la última en cuanto a flota. Tenemos los aviones con instrumentación analógica, instrumentación digital, los simuladores, hacemos grandes inversiones. Recientemente adquirimos simulador del bimotor que volamos. Luego, en cuanto a profesores, nosotros siempre, tengo que decir que siempre los 30 años de experiencia que nos avalan. Somos una escuela que llevamos 30 años formando pilotos. Pues somos conocidos por la calidad en cuanto a general, pero mucha incidencia en los profesores. Los profesores de teóricas para nosotros nos parece que es algo fundamental, lógicamente, y en cada una de las materias contamos un experto en la misma. O sea, nosotros siempre hemos apostado por ello. Y de igual modo también mantenemos el grado que tenemos con la Universidad Politécnica, y esto un poco unido a lo que decía Javier, de que efectivamente nosotros nos gusta que el piloto pues vaya un poco más allá, porque es lo que piden las compañías también actualmente. No solamente ser piloto, como dice Javier, sino pues formarte para que en el futuro pues puedas desarrollar dentro de las compañías aéreas, desarrollar trabajar en puestos de gestión. Con lo cual, lo que se trata de buscar es una escuela pues, que reúna todas esas cualidades de enseñanza en cuanto a medios técnicos, medios humanos, y si se puede dar un plus de una formación universitaria, pues nosotros apostamos también por ello desde European Flyers. En vuestro caso, Fernando, la apuesta por la universidad es clara también, ¿no? Sí, nosotros somos una facultad más, una escuela más de la Universidad de Salamanca, y por tanto nuestros alumnos están 4 años, 4 cursos con nosotros.
obteniendo la doble titulación, la titulación aeronáutica por una parte y la titulación universitaria por otra. Con lo cual, bueno, pues eso es un plus diferencial de nuestra escuela respecto a otros modelos. Pero a la pregunta inicial que hacías, Esther, al alumno que pueda estar ahora mismo viéndonos yo le diría una cuestión, es decir, en nuestra escuela vas a estar, o en cualquiera de las escuelas que estamos aquí presentes, vas a estar 4 años, 2 años, 3, 4 años, dependiendo los modelos educativos. Probablemente lleves pensando ser piloto 4 o 5 años, 6, desde pequeño probablemente, porque esto es una profesión vocacional. Y lo que le diría es eso, si has esperado tanto y vas a estar tanto tiempo formándote como piloto a initio, y luego ya, por supuesto, lo que decía Javier, durante toda tu vida profesional, necesitas sentar una buena base, una sólida base de conocimiento. Y para eso tienes que comparar, tienes que ver, tienes que analizar. Y lo mismo que decía Miguel, calidad. Vamos a buscar una calidad en la docencia, en la formación, porque esa es la clave al final. Calidad en todos los aspectos, no solo en un aspecto concreto, sino en todos los aspectos y que comparen. Nosotros, la gente que nos visita o con las que tenemos tutorías individualizadas o asesoramientos individualizados, le decimos lo mismo. Tienes que comparar, tienes que preguntar, no pasa nada. Es decir, en ese sentido, las grandes escuelas yo creo que somos transparentes. Conocemos lo que están haciendo Europea Flyer, Aerotech, cualquier escuela potente traslada lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está segura de su formación. Y en ese sentido yo le pediría a los alumnos que nos visitan, a los futuros alumnos, que pregunten, que contacten con nuestros antiguos alumnos, con los alumnos que están ahora mismo en la escuela, que al final esa es la manera de conocer, porque lo que no queremos en ninguna escuela, y nosotros como universidad mucho menos, es ver que después de 1 año, 2 años, los alumnos nos dicen, mira, esto no era lo mío, yo pensé que era otra cosa, lo tenía idealizado y me voy. Esa es la peor situación en la que nos podemos enfrentar en una universidad, en una escuela, que el alumno se vaya porque no era lo que él pensaba. Y por eso siempre decimos lo mismo, preguntar, buscar, comparar, ver argumentos, pero cosas reales, no vídeos publicitarios, sino cosas reales. Y eso es lo que le diría a cualquier alumno. Preguntar, preguntar, preguntar. ¿Y tú, Tomás, representación de una de las escuelas más veteranas? Estás sin sonido, Tomás, perdona. Sí, disculpa, que es que lo había silenciado porque siempre se mete ruido de fondo. Bueno, nosotros, como tú muy bien has dicho, la veteranía en este caso lo que nos lleva es a valorar lo que realmente valoran nuestros alumnos. Es decir, supongo que como hacéis todos, pues nosotros hacemos pequeñas encuestas de calidad para intentar siempre mejorar y que sean nuestros propios clientes los que nos señalen nuestros puntos débiles. Y en ese sentido, a cualquier potencial candidato que esté pensando en hacerse piloto, lo primero que le diría es que este es un muy buen momento porque cualquiera que se vaya a formar ahora como piloto estará en el mercado de trabajo en el entorno del 2023, 2024, si va a la universidad estaríamos hablando de 2025, 2026. Y bueno, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo soporte, pero todos en esta situación que ya se ha comentado, que ha comentado también Javier Gándara, tan cíclica, pues esperamos que las recuperaciones suelen ser acordes con la caída, ¿no? Y que haya una recuperación importante del sector y de contrataciones. En ese sentido, nosotros siempre a todos los alumnos o todos los posibles candidatos que se acercan, siempre les decimos lo mismo. Lo primero, visita las escuelas, infórmate, conócelas, incluso en época de pandemia, salvando todas las medidas sanitarias que todos habéis apuntado. Nosotros hemos mantenido, cuando se ha podido, el programa de visitas a la escuela. Infórmate y compara. O sea, sobre todo compara. Como se suele decir, lo bueno de Internet es que nadie sabe que eres un perro. Decía un chiste hace tiempo, ¿no? Entonces, visita, pon los pies en el terreno y conoce lo que hay. Y luego nosotros somos muy partidarios también de el boca a boca bien entendido. Es decir, para nosotros la mayor satisfacción es un alumno que termina su programa de formación, su contrato también en plazo, que obtiene su licencia y si el mercado de trabajo, que eso es algo que no depende de nosotros, se lo permite, que empiece a trabajar. Nosotros tenemos en la BOER, como hacemos todos, una serie de referencias de antiguos alumnos
En el caso de Aerotec, a lo largo ya de nuestros casi 30 años de existencia, somos la escuela privada más antigua que empezó directamente a formar pilotos comerciales. Tenemos pilotos en todos los continentes. No sé si alguno en la Antártida, pero bueno, como se decía en nuestra época. Y realmente esa es nuestra mejor tarjeta de presentación. Insisto, informarse y en caso de dudas preguntar, porque hay mucha picaresca en este sector y en todos. Hay mucha picaresca en cuanto a lo que se ofrece y a un separar el grano de la paja. Yo creo que en nuestro caso somos partidarios, por supuesto, de que todo el bagaje profesional que pueda tener una persona a sus espaldas a lo largo de su vida le va a ayudar muchísimo a desarrollar su futuro profesional. Pero creo que también tenemos, o por lo menos en Aerotec tenemos claro una cosa. Nuestros alumnos o nuestros candidatos a alumnos lo que quieren es ser piloto. Somos nosotros mismos los que les inducimos a que luego continúen su formación, a que una vez que sean pilotos, pues continúen su formación. Cuando tengan el título de piloto de transporte de línea aérea, hagan la convalidación para tener una equivalencia a grado universitario. Pero si quieres ser piloto, o sea, cuando estás a setas, y si estás a roles, estás a roles. Primero, fórmate como piloto, ponte en el mercado de trabajo y posteriormente, insistimos mucho, sigue con esa formación, no te quedes solamente, como suelo decir yo, no te quedes en el cockpit. Intenta ser un recurso importante, un recurso valioso para tu organización, pudiendo desarrollar otros puestos en la gestión, calidad, administración, conocimientos de mantenimiento, auditorías, etcétera, etcétera, en esos campos donde yo creo que todas las organizaciones, tanto de operadores como de la administración, tan escasas están de pilotos. Yo reivindico el papel del piloto en la administración y por eso creo que hay que seguirse formando incluso después de hacerte piloto. Pues mira, has dado paso, hablando de la administración, a una pregunta que es más interna para vosotros que para los posibles alumnos pilotos que nos estén viendo, pero creo que es interesante debatirlo porque los alumnos también y vuestros potenciales clientes creo que deben saber el esfuerzo que hacéis continuo frente a la administración, no, de la mano de la administración, pero la pregunta es muy concreta. ¿Os habéis sentido apoyados por la Administración Aeronáutica durante la época de pandemia? Empieza tú, Fernando. Vamos a ver, yo creo que ha habido un momento, nosotros, digamos, formamos parte de una administración que al final es la Universidad de Salamanca y lo hemos vivido desde dentro, lo que pasa en cualquier organización, pública o privada. Al principio fue para todos un shock, no por ser público o ser privado, fue para todo el mundo la situación. El estado de alarma era la primera vez que se producía de esa manera tan radical en España y además fruto de una situación totalmente excepcional a nivel mundial. Entonces, esa situación pues, a todo el mundo bloqueó. Y ahí se ha notado mucho las administraciones que estaban preparadas a nivel interno, a nivel de recursos fundamentalmente digitales, de virtualización y los que no. Y entonces ahí nosotros hemos notado que la agencia, nuestra visión por lo menos es que la agencia sí estaba dotada internamente de medios, pero estaba muy constreñida a nivel legal, a nivel formal de sus protocolos, muchas veces por el miedo a la agencia europea, al final, a EASA. Y esa aplicación tan estricta de los protocolos, sobre todo en la primera fase, pues la verdad que nos ocasionó a todos bastantes distorsiones. Y fundamentalmente en el mundo universitario lo vimos, enseguida se pasó a un modo virtual y la agencia le costó mucho dar el paso en esos ATPLs, que fueran de una manera virtual, tardó un poco más de lo que viene siendo en el mundo de la formación aeronáutica. Pero claro, hay que poner las cosas en contexto y en ese sentido, bueno, pues lo importante es lo que está pasando ahora. Ahora vemos que Estados Unidos, que China están invirtiendo muchísimos recursos públicos para activar y reactivar los diferentes sectores y lo que pedimos ya no solo a la agencia, sino al Estado, es que ponga los medios oportunos para que también las escuelas de piloto, que yo creo que somos un referente mundial, porque lo tenemos que decir así, lo tenemos que defender así, sigamos apostando por España, sigamos invirtiendo los recursos en España, que no dependamos solo de las matrículas de nuestros alumnos, sino que haya un fondo público estratégico que vaya destinado especialmente a esa formación inicial de alumnos pilotos que al final van a posicionar al sector aeronáutico en su conjunto.
Y esa es un poco la visión así a grandes líneas, a grandes rasgos que podemos hacer. ¿Cuál es tu sensación, Miguel? ¿Cuál ha sido tu sensación? Pues coincido con Fernando, que efectivamente desde el momento uno, ¿no?, cuando se dio esta parada repentina, pues la respuesta de la administración pues fue un poco, bueno, un poco sería ser generoso, fue lenta, estábamos pues en una situación de bloqueo respecto a qué hacer en cuanto a cómo poder retomar nuestra actividad, tanto por la parte teórica como por la parte práctica. La parte teórica, nosotros las escuelas pues nos vimos obligados a de repente adaptar todo. Creo que conseguimos hacerlo en tiempos realmente récord, que nuestros alumnos pudieran continuar con la formación a distancia. Sin embargo, quizás por parte de la administración, a los requisitos, a las preguntas que teníamos, pues tardaban en llegar esas respuestas, con lo cual pues, ahí vimos unos tiempos, quizás unos tiempos muertos, tiempos de confusión. Después, como comenzaba Tomás al comienzo diciendo respecto a la formación práctica, pues al ser una formación no reglada, pues de igual modo lo mismo. Estábamos ahí en un limbo de no saber cuándo íbamos a poder recuperar la actividad. Era incluso imposible mover un avión solo para mantenimiento, ya tenías problemas. O sea, nuestra actividad quizás no es bien entendida por parte de la administración, no ha sido bien entendida y bueno, pues eso nos ha perjudicado. Pero dicho esto, pues bueno, ahí estamos, nuestra labor es esa, no nos queda otra que ponernos las pilas y amoldarnos a los tiempos. Y como ejemplo también quería resaltar, cuando hablamos de ayudas, ya no solo por el COVID, aquí en Madrid hemos vivido, Tomás lo sabe bien, y nosotros cuando hemos tenido Filomena en enero, pues nos ha pasado lo mismo. O sea, ha caído una nevada, de acuerdo que ha sido la nevada del siglo, pero aquí en Cuatro Vientos pues nos hemos encontrado con que la ayuda por parte de la administración, o sea, que tenían que venir, digamos, a rescatarnos de alguna manera, bueno, pues siempre era, va a ser mañana, dentro de 2 días, dentro de 3 días. ¿Qué pasa? Que como aquí fundamentalmente, sobre todo lo que hay son vuelos centros de formación de pilotos, pues no le daban demasiada importancia. Los helicópteros de servicios esenciales, como son la DGT, son la policía, podían desarrollar su actividad y nosotros nos vimos durante 2 semanas, pues nos vimos con la actividad suspendida, con un sol espectacular, probablemente los días más bonitos del año para volar, y no pudimos volar porque no se trajeron, no había medios y no trajeron los medios necesarios. Yo creo que eso un poco dice mucho de cuál es la situación. ¿Cuál es tu opinión, Tomás? ¿Cuál es tu visión? Acuérdate del micrófono. Muy bien, gracias. Nada, no te preocupes, Esther. Bueno, yo suscribo las palabras tanto de Fernando como de Miguel, no tengo, al revés, las suscribo totalmente. Ya sabes que a mí, veo que además me has dejado para el final por el papel de políticamente incorrecto. Cuando han dicho, por ahí ha dicho alguien, bueno, por decir algo, o sea, por decir algo no. O sea, ha sido devastadora, nuestra administración ha sido lenta, decepcionante, poco receptiva. Y lo que se está haciendo ahora es, sobre todo, empujado por los operadores. Y en el caso nuestro, como sabes, yo también soy presidente de AEFA, de la Agrupación de Escuelas de Formación Aeronáutica, la única que hay a nivel nacional. Y ha sido una auténtica batalla. O sea, la administración desapareció, directamente desapareció, ni siquiera cuando se decretó el estado de alarma. Porque en el caso, por ejemplo, de Madrid, y me disculpáis desde Audiencia de Salamanca, en el caso de Madrid es que nos habían cerrado mucho antes, porque nos metieron de rondón en un párrafo de la resolución de la Comunidad de Madrid por la que las enseñanzas no regladas, y eso es un cajón desastre donde nos metieron a todos, también nos cerraron. O sea que nosotros estábamos ya cerrados desde antes de la declaración del estado de alarma. La administración desapareció, la interlocución era prácticamente imposible.
y la poca reacción que había era para prohibir, para recordar, como muy bien ha apuntado alguno de los otros contertulios, para apuntarnos y recordarnos el cumplimiento, los compliance, todos los temas de cumplimiento de normativas al respecto a los que estábamos obligados. O sea, nosotros guardo correos de representantes de la administración diciéndonos que les explicáramos, estamos hablando de marzo, abril, que les explicáramos qué plan de contingencia estábamos aplicando para mantener nuestros servicios de compliance y de mantenimiento de los aviones. Dice, pero si es que el guardia civil de la puerta no me deja pasar, etcétera. Entonces, una descoordinación absoluta. Las áreas técnicas, como tú bien conoces y conocemos creo todos, Esther, las áreas técnicas del Ministerio, el MITMA, hoy en día, el antiguo Ministerio de Fomento, el área técnica que nos lleva a nosotros, que sería la agencia ESA, y el área, llamémosle político-administrativa, que sería la Dirección General de Aviación Civil, prácticamente no se hablaron. O sea, hablabas con la agencia y la agencia decía que ellos no sabían quién era el encargado prácticamente de notificar a la Guardia Civil que velaba por los aeropuertos que se podía entrar a los aeropuertos. Las aprobaciones para las actividades docentes a distancia, bueno, no lo negaré delante de mi abogado, pero prácticamente empezamos a impartir las clases antes de recibir las autorizaciones. Teníamos un, digamos, beneplácito verbal, pero la administración reaccionó lentísimamente. La reapertura de la actividad fue durísima. Y a todo esto, bueno, pues organismos que velan por la gestión del patrimonio como es AENA, cobrándote las cuotas del parking de los aviones a los que no te dejaban acceder. En fin, daría para escribir un libro. Cierto es, al César lo que es del César, que bueno, que luego sea también un poco a iniciativa nuestra. Nosotros hemos participado en reuniones, que yo personalmente he participado en una reunión con EASA, donde expuse el problema que suponía que nuestra autoridad estaba más interesada en mantener limpio su patio que en el día de después, en qué iba a pasar con nosotros. Pero recuerdo que mientras se dieron exenciones para la renovación de licencias de pilotos comerciales, los instructores de vuelo no se les consideraba personal digno de que su licencia profesional con la que estaban ejerciendo su actividad se renovara de manera igual. Y al final sí que salieron normativas que lo hacían. Es decir, la reacción ha sido lenta y creando una incertidumbre enorme. Y por último, y suscribiendo totalmente las palabras tanto de Fernando como de Miguel, ya para cerrar esta intervención, creo que una vez más se nos ha olvidado en todos los planes de activación, recuperación y apoyo económico, volvemos a ser la aviación olvidada. Somos la aviación olvidada que trabajamos en los aeropuertos olvidados y que además, adicionalmente, cuando dices algo, pues por ahí seguimos siendo una formación para señoritos, ¿no? En ese sentido, desde AEFA hemos participado sugiriendo en las líneas que, bueno, que a duras penas hemos tenido conocimiento para el plan de recuperación, sugiriendo algunas líneas en la línea del transporte sostenible y la digitalización. Pero son ínfimas, o sea, lo que eso puede aportar, siendo muy importante, no deja de ser, como muy bien habéis señalado, pues una mínima parte de lo que el sector querría, que son ayudas directas, pero no al sector. Es que nosotros ni siquiera necesitamos que las ayudas vengan a nosotros. Nosotros necesitamos que se beque a los alumnos. Es decir, que si un español se puede hacer ingeniero en cualquiera de las 17 casi comunidades autónomas españolas con cargo a presupuestos del Estado, ¿por qué no se le beca para que se forme en una escuela? No hace falta que se formen 17 escuelas aeronáuticas, cada una en cada autonomía, porque entonces volveríamos al punto de partida, sino directamente que el Estado ayude a formar. Entonces, eso sería probablemente la mejor manera de que el sector se recuperara de la pandemia y de esta crisis tan importante que hemos padecido a lo largo del 2020. Me gustaría apuntar una cosa, que por ejemplo siempre tenéis el problema de las tasas de AENA, que a la aviación general no la trata como la comercial, y es cierto que las estadísticas de AENA, Cuatro Vientos ha sido uno de los primeros aeropuertos en los meses de la paralización de la flota comercial por número de operaciones, con lo cual os deberían, desde mi punto de vista, os deberían considerar algo más. Cuando eso lo sepa AENA, será de agradecer cuando AENA también lo asuma y lo dice. Lo ponen ellos en el número de operaciones. Se nos está acabando el tiempo porque alguno de nuestros participantes tiene que abandonar el debate justo a las 11 en punto. Me refiero a Tomás. Sí que me gustaría, os había mandado otra pregunta en el cuestionario previo a este debate, en el que os proponía hablar del perfil, el nuevo perfil del piloto. Vosotros estáis constantemente en contacto con las compañías aéreas, con las selecciones de personal,
y me gustaría saber que explicaseis qué piden ahora, qué pilotos están buscando las compañías. Empieza tú, Miguel, si quieres. Bueno, como comentaba antes, y lo que decía Javier Gándara al comienzo, yo creo que es muy importante, aparte de la formación pues, estrictamente como piloto, pues también tener formaciones adicionales, formación adicional. Es muy importante hoy en día, pues todas las actividades transversales, con lo cual una formación universitaria, como decía Tomás, esta formación puede ser realizada a la vez en los programas que tenemos conjunto con las universidades, pueden ser realizadas antes, pueden ser realizadas a posterior, pero es cierto que las compañías lo valoran mucho. Nosotros, por ejemplo, que tenemos el acuerdo con Iberia Express para la incorporación de pilotos, cuando ellos, bueno, ahora por supuesto los acuerdo ahora en espera, deseando poder retomarlo de nuevo, cuando necesitan incorporar pilotos, hacemos una selección y se está valorando mucho, aunque no es exclusivamente ese tipo de piloto, pero sí hemos visto que dentro de los que hasta ahora se han incorporado a la compañía, pues yo diría que el 50% de ellos han sido los que provienen del grado universitario que tenemos con la Universidad Politécnica, con lo cual pues es un apunte importante. Luego también, como decía antes, en la fase final del curso, este nuevo MCC que tenemos, el MCC APS, que se viene implantando, pues también es importante. Vemos compañías como por ejemplo Ryanair, que incluso en sus requisitos, cuando vas a las entrevistas de trabajo, de los procesos de selección, ya lo valoran como un plus, ya te lo ponen, que si tienes el MCC APS, que es un MCC extendido, no me voy a alargar en ello, pero es un MCC un poco más largo, que nosotros ya hemos incorporado a nuestras promociones, pues todo esto les da prioridad. Quiere decir que las compañías pues buscan que el piloto salga de las escuelas o salga con una formación más amplia. Así que nosotros desde European Flyers pues apostamos mucho por ello, trabajamos mucho esto. No quiero robar más tiempo al resto, que veo que se acaba el tiempo. ¿Y tú, Tomás? Nosotros, en principio, con respecto a las compañías, siempre nos quejamos desde la asociación y yo personalmente de que nuestro mercado es internacional y vemos cómo las compañías españolas pocas veces, digamos, solicitan información. A mí me agrada cuando desde EasyJet, desde Ryanair, piden informes de referencia de alumnos nuestros que se presentan a los procesos de selección y en los 30 años que llevo en el sector, jamás una compañía española se ha dirigido a nosotros para pedir referencias de un alumno. Eso por una parte, es decir, creo que existe un escalón demasiado grande, la dinámica de la vida, es decir, las compañías aéreas son auténticos monstruos comparados por las escuelas, ¿no? En cuanto a tamaño, quiero decir, y nosotros nos gustaría, pues eso, que hubiera una mayor coordinación para que nosotros pudiéramos adaptar, por decirlo de alguna manera, nuestro producto a lo que las compañías esperan. No obstante, tenemos un feedback muy importante porque, como muy bien ha mencionado también Miguel, nuestros instructores son gente con experiencia, comandantes de línea aérea, etcétera. Tenemos de todas las compañías prácticamente españolas en la plantilla trabajando y dando formación en las áreas especializadas, pilotos, operaciones, ingenieros, etcétera. Y en ese sentido creo que lo tenemos perfectamente, bueno, digamos, no perfectamente, perdón, o sea, lo tenemos más o menos definido, pero sí nos gustaría que hubiera una mayor colaboración no colaboración, definición por parte de las compañías. Sería una petición, pero bueno. Pues espero que no caiga el saco roto. Fernando, ¿tú cómo ves el nuevo perfil del piloto? ¿Si ha cambiado mucho? ¿Qué demandan las compañías? Hombre, yo creo que al final los pilotos, los estudiantes que quieren formarse como piloto también están acorde a los tiempos y las nuevas generaciones pues han cambiado y ahora pues son nativos digitales, ¿no? Ya, bueno, ya hemos pasado esa fase incluso y ahora ya parece que tienen la tecnología dentro de ellos mismos. En relación a esto, al final, yo creo que también hay que un poco poner una barrera, ¿no? Nosotros somos los encargados de formar a los pilotos en esa fase inicial, a finitio, darle la base. No vamos a
Es decir, la incorporación a compañía es importante. De hecho, bueno, pues todos siempre nos fijamos en lo mismo. ¿Cuántos alumnos han acabado en nuestras escuelas y están trabajando y en cuánto tiempo, ¿no? Y todas las grandes, yo creo que tenemos unas ratios similares, o algunos quizá mejor, otros peor, pero unas ratios similares. Es decir, en nuestro caso, prácticamente antes de la pandemia venía Iberia y nos decía: quiero a los mejores alumnos de cuarto de carrera, antes de que acaben, dame los mejores. Y había un programa que teníamos 8 alumnos para Iberia, con lo cual estaban trabajando nada más acabar su formación en tiempo récord. Y eso la mayoría de alumnos, ¿no? El 90, el 95%, que son programas con la mayor inserción prácticamente laboral de todo el panorama universitario español. Y eso es importante. Pero dicho esto, que es importante esa inserción laboral, porque al final la empleabilidad es uno de los aspectos claves que mira a cualquier familia y cualquier alumno, realizarse profesionalmente después de su formación, creo que es relevante que nosotros como escuelas lo tenemos, yo creo, todos claro. Esa formación a finitio tiene que ser sólida, tiene que ser asentar los conocimientos que sobre los cuales van a edificar después su carrera de piloto, y esa formación tiene que ser con un poco de cierto margen de independencia de lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué? Porque si no, nos pondríamos a correr, cambiaríamos planes. Ahora mismo que ha sucedido lo que ayer, por ejemplo, uno de nuestros ponentes, un antiguo alumno que vino a dar una sesión a nuestros alumnos, decía: es el cisne negro, jamás va a volver a suceder. No, es muy difícil que vuelva a suceder esto de la pandemia. Entonces, si solo nos fijáramos en eso, saldríamos todos corriendo, empezaríamos... No, yo creo que tenemos que ser más reflexivos en el sentido de nosotros damos la base está, yo creo, la base que damos las escuelas españolas está reconocida en el mundo aeronáutico a nivel global. Nuestros alumnos están en todos los continentes, como decía Tomás, están en todos los continentes, en todas las compañías, y son referencia en la mayoría de ellas. Solo hay que ver los pilotos que son directivos en compañías en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y creo que ese es el valor que tenemos que dar. Se han formado en España, se han formado en escuelas españolas y son capaces de llegar a puestos de liderazgo en cualquier compañía aérea. Y eso, lógicamente, volviendo a la pregunta anterior, la administración tiene que ser consciente de ello y tiene que apoyar este tipo de formación, al igual que lo hace con otra serie pues, de formaciones especializadas. Nosotros somos la base del sector y, por lo tanto, tenemos que ser escuchados y apoyados. Pues hemos llegado a nuestro tiempo. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Creo que ha sido súper interesante, y para la gente que por hora, por ocupación, no ha podido seguirlo, ya os anuncio que vamos a dejar colgado este interesante encuentro en nuestro canal de YouTube. Insisto, muchísimas gracias y mucha suerte, y a ver si despegamos todos de nuevo. Muchas gracias por la iniciativa, Esther, y por el estupendo plantel de invitados con el que ha sido, como siempre, un gusto compartir todas estas reflexiones. Hasta otra. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Esther, y a todo el equipo de Fly News, y a Tomás y a Miguel, que es un placer, como siempre, compartir mesa. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Igualmente, muchas gracias, Esther, a ti personalmente y a todo el equipo de Fly News por una vez más invitarnos a estos interesantísimos debates. Muchas gracias. Vosotros. Pues nada, lo dicho, muchísima suerte y a volar alto.